Buenas tardes, bienvenidos todos al seminario número 70. Vamos a dar comienzo a este seminario y en el transcurso, en lo que se van uniendo los demás, vamos a ir aclarando algunas cosas de cómo se lleva a cabo el seminario. Por ahí veo varias caras conocidas de otros seminarios y bueno, también sé que hay nuevas personas. Específicamente, me gustaría arrancar ese seminario dándoles a conocer que este seminario se hizo especialmente para el Instituto Veracruzano del Deporte, ya que estamos trabajando en colaboración con ellos y bueno, este es un seminario que se hizo con mucha dedicación para ellos. Ellos eligieron justamente este tema que es hidratación en el deporte. El maestro Guillermo Granados Campos va a estar disertando el tema de hidratación en el deporte. Es un gusto tener al maestro aquí con nosotros, ya que él es ponente en nuestras maestrías, en nuestras licenciaturas, ya desde hace algunos años y siempre ha estado en los mejores evaluados. Así que para nosotros es un gran honor tenerlo dando este seminario. En su formación académica, él es licenciado en nutrición por la Universidad Vasco de Quiroga, es maestro en nutrición deportiva por la Universidad Valle de México y es maestro en nutrición deportiva por la Universidad Europea de Madrid. Tiene una trayectoria profesional como consultor privado en nutrición enfocada en el control de peso, la recomposición corporal y en alto rendimiento deportivo. Y como les comentaba, es maestro en varias licenciaturas del área de la salud, no solamente con nosotros, sino en algunas otras universidades. Además de eso, también se encarga de gestionar algunas certificaciones en nutrición. ¿Sí está por ahí, maestro? ¿Se me escucha? Bien. Sí, ¿verdad? Sí, Uri, ya Ahí está. estamos por aquí, maestro. Perfecto. Voy a dejar de presentar yo para que usted pueda presentar. Excelente. Bien, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación para compartir con ustedes un ratito, porque digo, desafortunadamente, pues es un ratito, pero buscamos que ese pequeño tiempo podamos aportar por ahí la semillita de la duda, la semillita de la inquietud que les permita pues profundizar en este tema tan importante que es pues justamente la hidratación. En, déjense ya del deporte y el alto rendimiento, ¿no? Muchas veces de la hidratación en el día a día, más ahora con estas altas temperaturas que estamos viviendo en estos momentos, pues se vuelve muchísimo más importante este tema que a veces en otras ocasiones termina por ser poco valorado o poco conocido, ¿no? Entonces, entonces, de ahí que qué bueno que eligieron este tema para que lo podamos platicar un- unos momentos y que bueno, que puedan ustedes tomar la decisión de quedarse en alguna de las certificaciones de la universidad, en las cuales pues sí, definitivamente se profundiza más a detalle todo este contenido. Bien, entonces déjenme ver. Correcto. Sí, se ve mi pantalla, ¿verdad? ¿Me puede confirmar? ¿Es correcto, maestro? Ah, perfecto. Bien, pues bueno, vamos a dar comienzo. Entonces, decía el maestro Uri, ¿no? Que a veces a algunos docentes, a algunos maestros, sí nos gusta que interactuemos como tal en el momento, ¿no? A veces no esperarnos hasta el final de la charla para ir resolviendo las inquietudes. Entonces, pues yo me considero uno de esos docentes que me gusta poder ir compartiendo sobre la marcha. Sabemos que uno como maestro, pues definitivamente no lo sabemos todo y que parte de estar aquí con ustedes, pues también es venir a aprender y a retroalimentar de lo que cada uno de ustedes pues realiza en su ámbito laboral, ya sea de entrenadores, de deportistas, ¿por qué no? O de algún otro profesional del área de la nutrición, del área de la salud, perdón. Entonces, si surge alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que se quiera hacer sobre lo que estemos comentando en estos momentos, siéntanse con la libertad de abrir el micrófono y de interrumpirme con toda confianza. Yo les doy la palabra y vamos resolviendo sobre la marcha. ¿Sale? Entonces, pues nuevamente, un gusto estar con ustedes. Vamos a comenzar. Cuando hablamos de hidratación, pues lo primerito que se nos viene a la mente es esta idea pues, de que tenemos que tomar agua. Lo que
En lo que a veces nos quedamos cortos es en que no sabemos cuánto tomar, en qué momento tomar, qué tipo de líquido es el que debemos consumir y sobre todo qué consecuencias son las que nuestro organismo puede llegar a presentar por el hecho de caer en un desequilibrio en lo que respecta al agua corporal en nuestro organismo. Siempre nos han, siempre nos han dicho, seguramente ustedes también, seguramente lo han escuchado más de una vez, que nuestro cuerpo es agua prácticamente, ¿no? Que nuestro cuerpo es alrededor de entre el 70 y el 75% de agua en su composición total. Y la realidad es que sí, ¿no? Sin embargo, si profundizamos un poco en esa composición y nos vamos un poco a aspectos orgánicos, pues hablar del músculo es hablar de que la composición del músculo también implica alrededor de un 70 o un poco más de por ciento esa composición en agua. Si hablamos de elementos como la visión, ¿sí?, también repercute de manera muy importante niveles adecuados de agua corporal para el correcto funcionamiento, ¿sí? Si contemplamos esta idea de que el músculo requiere agua, pues vámonos directamente al corazón, que es un músculo, el músculo cardíaco, ¿no? Como lo conocemos. Si empezamos a caer en problemas de deshidratación, en problemas de desequilibrios hídricos en nuestro cuerpo, directamente a nivel cardiovascular vamos a tener problemas, ¿sí? A nivel de la respiración, a nivel de la eliminación de líquidos, ¿sí?, a nivel de la termorregulación, sobre todo si contemplamos en nuestro cuerpo una forma de eliminar ese exceso de calor que se produce en el día a día y durante la actividad física con muchísimo más razón, es a través de la sudoración. Entonces, de inicio todos esos procesos se van a ver desequilibrados, ¿sí? Y todo eso va a repercutir de manera importante en el cómo rendimos durante una actividad física, ¿sí?, en el qué tan buen o qué tan mal desempeño vamos a tener durante una actividad física. Entonces, de ahí es importante que tengamos presente algunos conceptos, ¿sí? Algunos, pues sí, algunos nombres: euhidratación, hipohidratación y deshidratación. Seguramente habrán escuchado, ¿no? Y si no, pues bueno, para eso estamos aquí. Hablar de euhidratación es hablar de ese punto óptimo, ese punto de equilibrio, ese punto armónico en el que nuestro cuerpo tiene que mantenerse o tendría que mantenerse la gran cantidad del tiempo, hagamos o no hagamos actividad física. Y yo creo que ahorita ese punto de euhidratación, me atrevería a decir que en este momento más del 70-80% de los que estamos aquí no estamos en ese punto. Por las condiciones climáticas, por la falta de tomar agua, porque a algunos no les gusta, porque otros en lugar de tomar agua tomamos café o algunas otras bebidas que, más allá de contribuir a mantener un equilibrio en nuestro cuerpo, nos generan respuestas de eliminación de los mismos. Entonces, en el deportista pasa un poco lo mismo. Hay estudios que nos muestran, que nos han venido mostrando constantemente que de ley, o casi de ley, más del 50% de los atletas llegan deshidratados a sus zonas de entrenamiento, a sus zonas de competición, ¿sí? Otros estudios más específicos, uno que se realizó en Chile específicamente en el 2023, nos menciona que el 80% de los atletas llegan a entrenar con niveles bajos de líquidos en el cuerpo. ¿Cómo identifica o cómo se identifica eso? A través de la colorimetría de la orina, a través de la gravedad específica de la orina, mediante la implementación de refractómetros y todas estas pruebas que se pueden hacer sin ningún problema antes de iniciar un entrenamiento. Entonces, ya de inicio, ese es un dato importante a tener en cuenta, porque nos habla que nuestro deportista no viene óptimo para realizar actividad física. Y si durante el entrenamiento lo sometemos a altas intensidades de trabajo, pues más allá de obtener un beneficio en cuestiones de adaptaciones fisiológicas al entrenamiento, lo vamos a llevar hacia aspectos
negativos relacionados directamente también con el entrenamiento, como la fatiga muscular prematura o la fatiga muscular temprana. Y que si esto se viene manteniendo en el tiempo, pues vamos a ir directito a lo que conocemos como el sobreentrenamiento. Ahora bien, hipohidratación. Hipohidratación, si bien muchas veces se relaciona mucho o se habla como un sinónimo de deshidratación, sin embargo, hablar de hipohidratación es encontrarnos simplemente con un nivel disminuido de agua en cualquier persona. Es decir, ya estamos en un punto de desequilibrio. Entonces, ¿la deshidratación a qué se refiere? La deshidratación va a hacer referencia al proceso de pérdida. Es decir, a ese lapso de tiempo donde por las circunstancias que sean, entrenamiento, pues el clima, ahorita como estamos, ¿no? Ahorita aquí yo estoy en el estudio de casa y hace calor. Por el simple hecho de estar aquí y yo estar a lo mejor ya un poco sudando, estoy perdiendo líquido. Entonces, da la posibilidad de que yo en esta hora que vamos a estar aquí en conjunto con ustedes, yo voy a estar perdiendo cierta cantidad de líquido y puede que me esté deshidratando, es decir, puede que esté en ese proceso de pérdida. Entonces, hablando de conceptos, la diferencia entre hipohidratación y deshidratación es que la deshidratación me va a llevar al final a un estado de hipohidratación. Entonces, es importante que tengamos presente todo esto porque a final de cuentas, al ser nosotros profesionales de la salud, del deporte, de la actividad física, pues bueno, también es importante que nos vayamos relacionando con estos términos sencillos, pero terminología a final de cuentas que es necesaria conocer y hacérsela conocer a las personas con las que vamos a trabajar. Entonces, una vez mencionado esto, surge esta pregunta: ¿qué le ocurre a nuestro cuerpo? ¿O qué se afecta en nuestro organismo cuando nos deshidratamos? ¿Sí? ¿Qué procesos pueden verse alterados que nos lleven a una disminución del rendimiento físico? ¿Tenemos alguna idea? ¿Alguien quiere compartir su opinión? Y fíjense, la respuesta está en la cotidianidad, ¿eh? Todos sentimos con estas consecuencias prácticamente, ahorita al menos en esta temporada, todos los días, ¿sí? O casi todos los días. Aquí, adelante. Cuando entras en un proceso de deshidratación en el deporte, siempre tiendes a calambrarte por la falta de electrolitos. Y por ejemplo, en el caso de deportes de resistencia como ultradistancia, también pasa mucho que empiezas a tener alucinaciones. Ok, claro. Entonces, en primera instancia, a nivel muscular, ahí está un detalle. A nivel cognitivo, ahí está otro detalle. ¿Sí? Muchas gracias. Y correcto. ¿Alguien más tiene otra idea? Venga, adelante. Eh, pérdida de, también está la pérdida de, o disminución de la presión sanguínea. Y cambio. Disminución de la presión. Sí, a final de cuentas, a nivel cardiovascular, ¿no? En la generalidad podemos decir que a nivel cardiovascular vamos a tener detalles ahí importantes a considerar que a su vez nos van a llevar a otras consecuencias, ¿sí? Ahorita vamos a ir encaminado a ello. Bien, fíjense, en primera instancia es importante que tengamos presente que el umbral crítico comúnmente o el más ampliamente conocido en torno a que a partir de ahí vamos a empezar a ir encontrando consecuencias directamente relacionadas con la disminución del rendimiento físico, es que justamente la pérdida del 2% o más de nuestro peso corporal en forma de líquido es que vamos a empezar a ir presentando justamente esas consecuencias que van a ir teniendo relación directa con afecciones en el rendimiento físico, ¿sí?
Si hacemos un ejemplo rápido, ¿no? El clásico ejemplo que me gusta poner a mí de la persona de los 70 kilos. ¿Cuál es el 2% de 70 kilos? ¿Sí? Vamos a hacerlo rápidamente, ¿no? Fíjense, somos 70 por 2%, es 1.4 kilos, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos bien identificado que nuestro atleta, su peso promedio, su peso en el que se mantiene, o incluso le hacemos una prueba de pesaje previo al entrenamiento y luego lo volvemos a pesar después del entrenamiento y resulta que al inicio pesó 70 kilos y después de entrenar ya pesó 78,600, es decir, ya perdió 1,400 kg, ya perdió 2%, pues a lo mejor hasta ese punto no hay todavía un problema importante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de esa pérdida del 2%, todavía hablamos de que el cuerpo tiene respuestas compensatorias reversibles o respuestas compensatorias que no van a tener una afección tan grave sobre el rendimiento físico si la actividad física en ese momento continuara. Pero si yo les mencionara que nos hemos encontrado pérdidas de líquido en sesiones de entrenamiento de 2 o 3 horas que van más allá de los 3 o 4 litros de sudor, que para un peso específico, ¿sí? de algún deportista como tal, ha llegado a ser alrededor del 7, el 8% de su masa corporal. Ahí definitivamente, no solamente el rendimiento físico de la persona se va a ver comprometido, sino también aspectos directamente relacionados con la salud del deportista. Entonces, algo que sí, que normalmente tenemos claro, y que al tenerlo claro tendríamos que ponerle mucha atención, es que un deporte de alto rendimiento, en la medida de que va siendo cada vez más de alto rendimiento o que se busca ir más allá, pues también incrementa ese riesgo de que se vea afectada la salud del deportista. Y en estas circunstancias es uno de esos momentos donde por descuidar un elemento como el consumo de líquidos, ya sea agua pura en una primera instancia o una bebida deportiva o una bebida rehidratante ya en instancias más avanzadas, por descuidar eso estamos descuidando la salud de nuestros atletas. Entonces, ¿sobre qué aspectos nos va a afectar directamente el hecho de no contemplar un plan de hidratación adecuado, una planificación? Ustedes seguramente, si son entrenadores o deportistas, han de conocer perfectamente el concepto de periodización del entrenamiento. Pues así como hablamos de periodización del entrenamiento, tendríamos que hablar de periodización de la nutrición, por un lado, periodización de la hidratación, que implica que acorde a las circunstancias, a la intensidad, al número de sesiones, al volumen de trabajo, al macrociclo, microciclo que se esté trabajando, pues tiene que ir adaptado el cómo se va a trabajar el consumo de líquidos. Entonces, cuando ya caemos en un proceso, cuando estamos en ese proceso de pérdida de líquidos, estos 4 elementos son los que se van a ver directamente afectados en nuestro organismo. Vamos a encontrar efectos a nivel cardiovascular y a nivel de la tensión fisiológica general. También vamos a tener efectos a nivel de la termorregulación. ¿Sí? También vamos a encontrar desequilibrios en lo que respecta al metabolismo muscular. Ahí comentaba su compañera esta idea de que el músculo empieza a fallar, empiezan a aparecer los calambres, empieza a haber un déficit energético en el músculo, por consecuencia, pues las contracciones ya no son de la misma calidad, ¿no? Entonces, también vamos a encontrar efectos a nivel cognitivo y a nivel del sistema nervioso central. Entonces, que al final de cuentas, ¿sí?,
nos tiene que quedar claro o nos vamos a encontrar con que no es que solamente se haga presente uno u otro. Nos vamos a dar cuenta que al final va a haber una relación de los cuatro, ¿sí? Y si nos empieza a fallar el músculo cardíaco, nos va a incrementar la temperatura del cuerpo y vamos a empezar a tener contracciones deficientes y por consecuencia vamos a empezar a tener pérdida de conciencia, alucinaciones, modificación en la percepción del esfuerzo. Entonces, todo es un conjunto, ¿sí? Bien. Entonces, si entramos así brevemente a cada uno de estos elementos, ¿qué efectos podemos considerar a nivel cardiovascular? ¿Sí? En este contexto, en la medida de que vamos perdiendo líquido de nuestro cuerpo, pues vamos teniendo una disminución en el volumen plasmático. Esto va a tener como consecuencia que ya no fluya la misma cantidad de sangre al corazón, que ya en cada latido que nuestro corazón va generando, ya no se distribuya la misma cantidad de sangre. Por consecuencia, ya no se distribuye la misma cantidad de nutrientes, ya no se distribuye la misma cantidad de oxígeno, ¿sí? Ya no fluye todo a la misma velocidad, porque también, ¿sí?, la sangre se va haciendo más viscosa, se va haciendo más, pues sí, más viscosa, si lo queremos ver desde una perspectiva un poco más coloquial. Entonces ya todo fluye más lento. ¿Qué respuesta tiene nuestro organismo ante estas circunstancias? Pues el cuerpo busca seguir llevando todo a la misma velocidad que lo hacía constantemente. La respuesta inicial es, pues bueno, el corazón empieza a latir más rápido para buscar solventar ese transporte de nutrientes, ese transporte de oxígeno a través del organismo. Y es donde vemos el incremento de la frecuencia cardíaca. El corazón empieza a latir más rápido, por consecuencia empieza a haber más trabajo cardíaco y eso genera mayor gasto de energía. Entonces, si se fijan, como una consecuencia va llevando a la otra. Pérdida de líquidos, disminución del volumen plasmático, va haciéndose más lento el llenado del corazón, el corazón empieza a incrementar la cantidad de veces que late por minuto, empieza a incrementar la frecuencia cardíaca y por consecuencia empieza a haber un incremento de energía durante la actividad física. Entonces, eso de primera mano nos lleva a concluir que por el simple hecho de estar deshidratados, estamos gastando más energía y si contemplábamos aportar cierta cantidad de carbohidratos para alguna actividad, para soportar cierto tiempo de actividad física, pues por la falta de líquidos, esa energía se va a gastar más rápido y nos vamos a cansar o nos vamos a agotar más rápidamente y lo más seguro es que ese ejercicio que teníamos contemplado hacer o no lo terminemos o lo terminemos a una intensidad más baja, ¿sí?, por las circunstancias que se están presentando fisiológicamente hablando. Ahora bien, si hablamos de los efectos de termorregulación, que se nos vaya quedando todo lo demás, porque va teniendo relación, se van a dar cuenta que va a haber puntos donde se van a conjuntar estos aspectos. Cuando hablamos de la termorregulación es importante que tengamos presente un dato. Cuando hacemos actividad física, ¿sí?, el 80% de la energía que nuestro cuerpo gasta durante esa actividad física va directamente encaminada a la producción de calor. Entonces, básicamente nosotros al hacer actividad física lo que estamos haciendo es producir calor. Y al producir calor, por consecuencia, nuestra temperatura corporal se va a ver incrementada.
Entonces, sabiendo que nuestro organismo es la máquina perfecta en todos estos aspectos y que para toda circunstancia hay una respuesta compensatoria, en este caso la respuesta compensatoria es la sudoración. Es decir, nosotros sudamos no para perder grasa, como coloquialmente dicen, ¿sí? Quien les menciona eso les miente. Pero bueno, no es el tema ahorita, ¿verdad? Nosotros sudamos para eliminar calor, para disipar calor de nuestro cuerpo y que eso no se vea reflejado en que estamos teniendo tal incremento de temperatura que llega un momento donde nos dé un golpe de calor y las consecuencias que eso implica, clínicamente hablando, y que ya no podamos continuar. Entonces, para poder sudar necesitamos tener cantidad adecuada de líquidos en nuestro cuerpo. Entonces, ya desde ahí podemos contemplar o podemos ir de alguna manera relacionando esta parte, ¿no? Si ya empiezo a estar hipohidratado y me voy deshidratando todavía en el proceso de la actividad física, mi proceso de deshidratación, mi proceso de sudoración, perdón, va a empezar a ser ineficiente. Porque llega un punto donde nuestro organismo dice, bueno, yo ya perdí lo que tenía que perder a través del sudor, ahora lo que tengo que hacer ya no es eliminar líquidos, tengo que buscar mantener los niveles que pueda de líquido corporal en el cuerpo, pues para buscar deshidratarme por otras vías. Entonces es ahí donde durante la actividad física se empieza a secretar la hormona antidiurética. Esta hormona que nos contribuye a no eliminar líquidos a través de la orina. Entonces, cuando todo esto empieza a fallar, pues otra vez volvemos a la misma circunstancia. La temperatura empieza a incrementar. Y si la temperatura empieza a incrementar, también empieza a haber un gasto mayor de energía. ¿Sí? ¿Qué se empieza a modificar de manera importante? La percepción del esfuerzo, y es aquí donde entra lo cognitivo. ¿Sí? Yo pude estar haciendo una actividad física que en condiciones bien trabajadas, bien equilibradas de líquidos, de energía y todos los aspectos, a lo mejor para mí implicaría una intensidad de trabajo del 80%. Pero resulta que llegué deshidratado, ¿sí? Supongamos que sí consumimos una buena alimentación previa al entrenamiento, entonces la energía llegó bien, pero llego deshidratado. Entonces, al estar deshidratado empieza a pasar todo lo que ya mencionamos y la consecuencia es que me voy a empezar a agotar más rápidamente mi energía. ¿Sí? Mi temperatura corporal empieza a incrementar porque no voy a sudar ya de una manera correcta, ¿sí? Y también voy a gastar más energía. Entonces, todo esto nos lleva a agotar más rápidamente las reservas energéticas que yo pudiese llegar a tener o pudiese llegar a haber generado previo a una actividad física. Entonces, esta hipertermia pues va a acelerar la deshidratación, ¿sí? Y va a crear a final de cuentas pues un círculo vicioso que va a afectar directamente al metabolismo muscular, que tiene que ver con funcionamiento a nivel de contracciones, ¿sí? Que tiene que ver con procesos de recuperación en el post-ejercicio. Una persona deshidratada tarda más en recuperarse después de una actividad física. ¿Por qué? Porque el vaciado gástrico disminuye. Entonces, los líquidos que se consumen después se utilizan de una manera más lenta. También se ve afectada la resíntesis de glucógeno, es decir, lo que yo le puedo aportar a mi deportista después del entrenamiento a través de carbohidratos, se asimila de una manera más lenta, de una manera menos eficiente. Entonces el proceso de recuperación es más lento. Bien. Por aquí les voy a ir dejando algunas capturas de algunos artículos, ¿sí? De los cuales se fue tomando esta información, de los cuales viene a complementar todo esto. Y al final también les voy a poner una lista de referencias
que vienen a complementar todo esto. Como les dije al inicio, pues desafortunadamente es poco tiempo el que tenemos, pero por lo mismo añado al final referencias para que podamos profundizar al respecto del tema. Bien. Ahora caemos en la cuestión del metabolismo muscular, que va directamente relacionado con aspectos energéticos, ¿sí? Hay una correlación directa en el tema de la energía. Y aquí tiene mucho que ver el hecho de que a ciertas intensidades de trabajo, nuestro cuerpo utiliza ciertos macronutrientes de manera más específica. Esto va directamente relacionado al hecho de que cuando trabajamos a intensidades más elevadas, más cercanas a la frecuencia cardíaca máxima o al VO2 max, el sustrato que nuestro cuerpo va a utilizar de manera predominante van a ser los carbohidratos. Ahora bien, todo lo contrario, si caemos en que nuestro deporte es un deporte de resistencia, ultrarresistencia, donde podemos tener un control más específico de la intensidad de trabajo, donde la intensidad es un poco más, hablando de moderada a baja en algunas circunstancias, el sustrato predominante irá encaminado al uso de grasas como aportadores de energía. ¿Por qué es importante que sepamos esto? Porque como bien hemos dicho, en la medida de que vamos perdiendo líquidos, todas las consecuencias antes mencionadas nos van llevando a una modificación de la percepción del esfuerzo. ¿Qué implica esto? Que yo me sienta cansado más rápido y que si me siento cansado más rápido, tenga que buscar esforzarme más por mantener una actividad física constante a una cierta intensidad. Entonces, si yo me esfuerzo más, en teoría estoy incrementando la intensidad de trabajo de lo que estoy haciendo. Y si yo incremento la intensidad de trabajo, si yo estaba encaminado a utilizar grasas a lo mejor como energía, pues voy a forzar a mi cuerpo a utilizar carbohidratos, ¿sí? Y una vez utilizando carbohidratos y las reservas de los mismos en forma de glucógeno, pues muchas veces el músculo va a empezar a fallar también. Entonces, si lo resumimos de alguna manera, es que deshidratados caemos en una mala percepción del esfuerzo, ¿sí? Y eso nos lleva a una utilización inadecuada de energía. Y por consecuencia, pues bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Muchas veces, el no terminar la competencia o no terminarla adecuadamente o algunos otros aspectos peores. Entonces, en este contexto, fíjense, un metaanálisis del 2023 demostró que tanto la deshidratación como la hipertermia, en este caso ambos son dos elementos que van directamente relacionados, como ya lo vimos, elevan la glucogenólisis, es decir, el uso de glucógeno, es decir, el agotamiento más rápido de las reservas, en este caso de carbohidratos. ¿Y eso cómo se refleja al final? En la aparición de fatiga por falta de glucosa o por falta de carbohidratos. No tanto para el músculo, sino para el cerebro. Porque es importante también que tengamos presente que sabemos que hay algunos órganos que funcionan casi exclusivamente con glucosa, o sea, carbohidratos, y uno de ellos es el cerebro. El músculo ahí lo puede ir solventando de a poco con las grasas, ¿sí? Pero a nivel cerebral es más complicado. Y finalmente, que ya lo hemos mencionado, la parte cognitiva, la parte de los efectos cognitivos. La imagen ahí nos muestra una escala, ¿no? Muy semejante o muy similar a la escala de Borg, que va directamente relacionada con el hecho de qué tan cansado se siente una persona o a qué intensidad está percibiendo una actividad física
esa persona o ese deportista con el que estamos trabajando. Y esta es una forma bien simple y bien sencilla de ustedes empezar a medir todo esto que estamos platicando. Porque al final de cuentas todo esto afortunadamente es medible. Ya dijimos en un inicio, ¿no? Pesar antes y después del entrenamiento para ver qué diferencia de pesos hay y que por consecuencia qué pérdida de líquidos nos encontramos, ¿sí? Poder hacer una prueba de colorimetría de la orina antes de iniciar el entrenamiento para en base a ello poder identificar cierto nivel de deshidratación en el atleta y en base a ello poder tomar alguna decisión de si el entrenamiento se hace como se tenía planificado o se le tiene que hacer alguna modificación buscando poner por delante la salud del atleta. Entonces, en este contexto, cuando hablamos de lo cognitivo, pues uno de los resultados en este contexto es que hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral y esto genera una alteración en la función del mismo, lo que va a resultar en un deterioro del impulso neuromuscular, que va directamente relacionado con la percepción del esfuerzo y con la falta o con la falla a nivel de contracciones musculares. Entonces, en este contexto, fíjense, se dio una revisión sistematizada en el 2024, es decir, relativamente reciente, sobre deportes de equipo, fútbol, baloncesto, donde se mostró un deterioro del rendimiento cognitivo del 5% hasta el 38% en un estado de deshidratación ya avanzado. Y del rendimiento físico también por consecuencia del 3 hasta 25%. Esto repercute también en la toma de decisiones. Sabemos que los deportes de equipo, pues, no es como que todo depende de una sola persona, ¿no? Entonces, repercute en toma de decisiones, en las respuestas a los reflejos y en ese tipo de circunstancias. Entonces, la deshidratación definitivamente va a ser un aspecto que no solamente nos va a repercutir en que tengamos o no tengamos sed, sino muchísimo más allá. ¿Sí? Y contemplando que, bueno, pudiésemos decir que esta es la punta del iceberg, ¿no? Lo que estamos revisando. Hasta cierto punto podemos resumir esto rápidamente de cierta manera, ¿no? Si caemos en un estado, en un proceso de deshidratación, es decir, en un proceso donde estamos perdiendo líquidos, las respuestas fisiológicas que vamos a ir teniendo en primera instancia es la disminución del volumen plasmático, como dijimos. Eso nos va a llevar a un incremento en la osmolaridad del plasma que va a tener también que ver con el incremento de la viscosidad de la sangre. Nos va a llevar eso a una disminución del llenado del corazón, como dijimos, va a fluir menos cantidad de nutriente por cada latido que nuestro corazón vaya dando. Eso va a generar una disminución del volumen plasmático y por consecuencia un incremento de la frecuencia cardíaca para buscar solventar eso que ya me está haciendo falta. Va a haber una disminución del gasto cardíaco, también va a haber una disminución del flujo sanguíneo hacia la piel, que es lo que de alguna manera nos contribuye a poder sudar correctamente y por consecuencia poder eliminar calor. Entonces, al eso disminuir, al disminuir ese flujo, por consecuencia, no vamos a poder disipar calor de la misma forma y la temperatura corporal se va a ir para arriba. Y de ahí en adelante lo que ya dijimos, ¿no? Mayor gasto de energía, modificación de la percepción del esfuerzo, utilización más rápida e inadecuadamente de la energía que pudiésemos llegar a tener reservada para esa actividad física que estemos haciendo y, a final de cuentas, pues, disminución del rendimiento y lo que puede llegar a implicar en lo que respecta a la competencia que se esté trabajando. Si hablamos de alguna cuestión práctica, ¿no?
Una cuestión práctica que nos presenta así rápidamente el doctor Melvin Williams es una forma fácil, ¿sí?, de poder buscar alcanzar un equilibrio, es trabajar 1 mililitro de agua por cada caloría consumida. Tan simple como si yo sé que mi deportista está consumiendo 2.500 calorías, le aporto 2,5 litros de líquido. Y se lo voy distribuyendo, ¿no? Lo voy planeando en el antes, en el durante y el después. Si queremos ser más específicos, tenemos que trabajar el peri-entrenamiento o la peri-competición, antes, durante y después de la competencia. Estas recomendaciones que nos hace el doctor Melvin Williams, que también las presenta el American College of Sports Medicine, es que, de forma general, antes de entrenar, tendríamos que consumir alrededor de 500 mililitros de 4 como máximo a 2 horas mínimo previas al entrenamiento. Si queremos ser más específicos, tendríamos que consumir alrededor de 5 a 7 mililitros por kilogramo de peso. La persona de 70 kilos, para los 5 mililitros por cada kilogramo, lo que tendría que consumir esa persona es 350 mililitros previo a la actividad física. Si hablamos de durante la competición, que no siempre aplica, no es una ley que el deportista tenga que tomar agua forzosamente durante la competencia. A veces la competencia dura 1 minuto. Si es una competencia de velocidad, entonces no aplica, ¿no? Entonces, si fuese el caso, se puede trabajar alrededor de 120 a 240 mililitros cada 15 o 20 minutos. Y esto no es ley. Esto se trabaja acorde a cada persona. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado deportistas o personas físicamente activas que nunca en su vida han tomado agua durante su actividad física. Y le dicen, no, pues es que yo en el deporte o cuando estoy activo no tomo agua. Me cae mal, me inflama, me dan ganas de vomitar o lo que ustedes quieran. Entonces es empezar de a poco. Y el hecho de que les caiga mal no quiere decir que no sea necesario y que no se va a hacer. Y finalmente, después del entrenamiento, implica reponer pérdidas. Podemos ser tan generales como consumir 600 mililitros, pero eso no nos garantiza que de alguna manera estamos llevando a la persona al equilibrio nuevamente. Lo ideal es reponer en base a pérdidas. Por eso es importante de alguna manera ir contemplando frecuentemente peso inicial, peso final, identificar una diferencia y en base a eso reponer. Que todo esto definitivamente se profundiza, ¿no? En los cursos y en la medida que tenemos más tiempo para poder trabajar. Entonces, pues ya casi para terminar, me gustaría dejar 5 pequeños detalles, ¿no? Que espero que a través de esto recordemos un poco o mucho de lo demás que se habló. En primera instancia, que el umbral crítico a partir del cual podemos empezar a identificar todas estas consecuencias que venimos mencionando es del 2% de pérdida de masa corporal. ¿Sí? Pudiendo tan fácil como hacer el cálculo, ¿no? Como ya lo hicimos. Y para ello sí definitivamente hay que ir llevando por ahí un control. Acuérdense que todo, como dice la frase, todo lo que es medible se puede mejorar, todo lo que se puede medir se puede mejorar. Entonces, si nos damos el tiempo de, al menos en sesiones donde la intensidad es más fuerte de la semana o donde hay detalles específicos a considerar del deportista, poder ir generando peso inicial, peso final, ir generando prácticas en este entorno que de alguna manera me permitan no caer o no llegar a esa pérdida del 2% durante la actividad física. Como dato número 2, la deshidratación activa 4 cascadas simultáneas, ¿sí? Que tiene que ver con efectos a nivel cardiovascular, termorregulación, a nivel de metabolismo muscular o a nivel metabólico, ¿sí? Y a nivel de la cognición y del sistema nervioso central. No es solamente la sed,
como les dije anteriormente, ¿sí? Entonces, no se trata solamente de beber cuando tenga sed. El agua tendría que ser planificada y muchas veces, aunque no tenga sed, pues bueno, ya no por nada existen a veces los botecitos que nada más están ahí para la foto, ¿no? Para el Instagram y ese tipo de cuestiones. No por nada, esos botecitos tendríamos que utilizarlos donde vienen horarios específicos de consumo de líquidos, ¿sí? Y que por algo se hicieron, que justamente es evitar todas estas consecuencias. Aspecto número 3, que la sed es una señal tardía. Cuando la sientes, ya perdimos el 2% aproximadamente del peso corporal. Esto nos lleva a que tenemos que trabajar sobre una hidratación proactiva y no reactiva, que tiene que ver completamente con lo que decimos, planear y no reaccionar en base a lo que ya estoy sintiendo, ¿no? Ya me siento mareado, ya me duele la cabeza, ya me siento cansado, ya tengo vista nublada, ya me siento fatigado a nivel muscular o simplemente ya tengo sed y hasta entonces bebo agua. No tendría que ser de esa manera. Como dato que mencionamos, que el 80% de los atletas llegan deshidratados a entrenar según por ahí algunos estudios, en este caso específicamente un estudio realizado en el 2023, lo que implica que la educación hídrica es una intervención preventiva. Uno de los objetivos de trabajar con deportistas es que lleguen a su entrenamiento o a su competición en las condiciones óptimas para desempeñar la actividad que sea, a la intensidad que sea y bajo las condiciones que sea. Y algo que tenemos que trabajar y llevar a nuestro atleta a un punto de equilibrio es en lo que respecta a la hidratación. Y finalmente, pues bueno, la recuperación post-ejercicio requiere fluidos para que funcionen pues los otros pilares. La resíntesis proteica, la síntesis proteica y la resíntesis de glucógeno. Si hablamos de estos dos elementos, uno que va directamente a recuperar músculo y otro que va directamente a recuperar aspectos energéticos, si no hay una presencia de líquido, de agua o de bebida deportiva o de bebida rehidratante, según sea el caso y la necesidad, ni vamos a recuperar el músculo ni vamos a reponer de manera correcta la energía. Por consecuencia, estos dos aspectos fundamentales para mantener un físico, una fisiología deportiva en el atleta adecuada, no va a funcionar. ¿Vale? Entonces, espero que con estos puntos podamos recordar más de lo que platicamos y, pues bueno, para complementar lo que venimos mencionando de manera rápida, les dejo aquí una breve lista de referencias para que pues, se den por ahí la oportunidad de profundizar más a detalle. Adelante, por ahí alguien levantó la mano. A ver, creo que es el chat, ¿verdad? Sí, creo que se confundieron ahí en los aplausos, pero muchas gracias, maestro, por su excelente disertación del tema. La verdad que sí nos tenía muy atrapados, o por lo menos a mí sí, escuchando, ¿no?, este tema tan interesante, la hidratación, y como usted comenta, que incluso no solo al ser deportistas, ¿no?, sino en este momento, y más con estos climas que tenemos, es importante estar hidratados, ya que todos utilizamos nuestro sistema nervioso al momento de trabajar, de hacer tus actividades, más tus músculos, y el hecho de que, aunque no es un deportista, pero el trabajar día a día, pues está consumiendo, ¿no? Entonces, es muy interesante ese punto que abordó. Y bueno, me gustaría, porque creo que hay varias preguntas, igual vamos a hacer una sección de preguntas, levantando la mano, y vamos a ir, que se las vayan haciendo. Y ya después de eso, si no, hay algunas en el chat, ¿va? Muy bien, entonces creo que por ahí está Juan Alberto y empezamos con él. Échale, Juan. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo tengo una duda. ¿En qué momento dentro de la fase de hidratación se convierte en lo contrario? O sea, en donde el atleta puede ser óptimo, un exceso de agua puede ser contraproducente. ¿En qué momento sí ya no es apto? Qué bueno que mencionas esa parte. Yo creo que ahorita nos dedicamos a hablar de déficit, ¿no? Ahora
Eu e hidratación, que es el punto de equilibrio, hipo, que ya es un nivel disminuido, deshidratación, que es ese proceso de pérdida, pero tenemos la parte de la hiperhidratación, ¿sí? Ahora sí que como dicen por ahí, nada en exceso es bueno, ni el consumo de agua. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si caemos, si hablamos de deshidratación y hablamos de incremento de la osmolaridad, viscosidad del plasma y todos estos aspectos, cuando consumimos mayor cantidad de líquido de lo que debiéramos, pasa todo lo contrario. Caemos en una dilución del plasma, ¿sí? Y una dilución del plasma hace que tengamos pérdidas a nivel de sodio, tengamos pérdidas a nivel de nutrientes, ¿sí? Entonces, ahí caemos en lo que conocemos como hiponatremia, que son niveles bajos o niveles disminuidos de sodio. Y sabemos que el sodio es un elemento fundamental, sí, para todo lo que tiene que ver con aspectos de cardiovasculares, pero también aspectos a nivel de contracción muscular. Entonces, también pudiésemos llegar a tener problemas musculares, problemas de trabajo, de contracción muscular, por consumir demasiada agua. Y es algo bien común, ¿no? Es común encontrarte aquella persona que trae su botecito y lo rellena, y lo rellena, y lo rellena, y se lo toma, y se lo toma, y se lo toma, y va al baño, y va al baño, y va al baño, y va al baño. Entonces, está generando mucha pérdida. Y en esas pérdidas de líquido puede ir pérdidas de nutrientes, sobre todo lo que va directamente relacionado con lo hidrosoluble. Entonces, sí, definitivamente, hablar de equilibrio no solamente es hablar de, o no solamente es preocuparnos de no dejar, de no tomar, sino de tomar de más por consecuencia. Ay, perdón, disculpe, y por ejemplo, en este caso, quiero pensar que todo tendrá que ver con el nivel de actividades, no solamente atléticas que tenga la persona, ¿verdad? Sí, claro. Aquí entra la dinámica de cómo identifico yo cuánto se está perdiendo. Y es aquí donde nos toca profundizar en esas estrategias. Digo, la más común, o lo más común es hacer pruebas de determinación de tasa de sudoración, que va directamente encaminado a el momento de la actividad física. Es decir, yo peso antes a mi atleta de iniciar su entrenamiento, lo peso después en las mismas condiciones que lo pesé al inicio, y ya con esos simples 2 pesos ya puedo obtener una idea general. Puedo profundizar todavía más. ¿De qué manera? De analizar, de medir, pesar cuánto líquido tomó durante esa sesión de entrenamiento y también cuánto líquido perdió a través de la orina si es que orinó. Entonces ya son más datos. Entonces, en la medida de que vayamos recopilando más información, pues lo que vayamos realizando nos va dando más herramientas para poder tener claro cuánto es lo que le tengo que dar. Puedo profundizar más. Seguramente han escuchado sobre los parches de Gatorade, que de alguna manera lo que nos permiten es poder tomar muestras de sudor. Para una vez terminada la sesión, hacer el análisis de sudor, determinar pérdidas específicas de sodio y entonces ya no solamente tener claro cuánto líquido le voy a reponer, sino también cuánto sodio le tengo que echar. Y no solamente quede, no, pues es que ya me tomé un Gatorade de medio litro y pues ya, ¿no? Entonces, en la medida de que vamos profundizando, pues vamos teniendo más herramientas para poder individualizar más la recomendación que vamos a realizar. ¿Vale? De acuerdo, gracias. Venga, gracias a ti. Adelante, ¿qué más? Bueno, hola. Más Hola, que hola. duda, que si podría repetir en su diapositiva de aplicación práctica, primero habló sobre 1 mililitro por cuántos kilogramos. En ese aspecto, lo más común o lo más rápido es 1 mililitro por cada caloría consumida. Es decir, si mi plan de alimentación, a lo mejor en la medida que ya tengan ustedes, a lo mejor son nutriólogos o trabajan con algún nutriólogo que en conjunto ven a sus deportistas, si el plan de alimentación va encaminada a las 2,000 calorías, pues bueno, el plan de hidratación tendría que ir encaminado a distribuir 2 litros de líquido durante el día.
2.500, 2 litros y medio, 3.000 calorías, 3 litros y así sucesivamente, ¿no? Ah, vale, gracias. Venga. ¿Qué más? Adelante. ¿A quién le toca? Yo tengo, Venga. ay, perdón. Yo tengo una duda. En deportes de resistencia, ¿cuál sería el mejor equilibrio entre bebidas hipotónicas e isotónicas? Por ejemplo, para 100 kilómetros en trail. Híjole, ahí tenemos que, pues lo ideal es primero hacer evaluaciones de pérdidas, ¿no? O sea, tenemos que ir tomando al deportista de menos a más. ¿En qué aspecto? Yo trabajaría de inicio dándole libertad al atleta de que se hidrate como él quiera, ¿no? En este aspecto. O sea, en un primer acercamiento. A lo mejor no te digo que en una competencia ya de 100 kilómetros, ¿no? Sino en cuestiones de entrenamientos prolongados. En base a ello vamos haciendo la evaluación de pérdidas, ¿sí? Y en esa idea, normalmente un punto de partida es trabajar líquido o bebida agua pura, si lo debemos ver desde esa perspectiva, durante las primeras 2 o 3 horas, ¿sí? A partir de ahí, tendríamos que empezar el trabajo de bebida deportiva, todavía no hidratante, porque sabemos que hay una diferencia importante entre la bebida deportiva y la bebida rehidratante. Buscaríamos trabajar la bebida deportiva. ¿De qué manera? ¿Sí? Aquí hay que contemplar que no solamente vamos a aportar electrolitos, vamos a aportar también una cantidad importante de carbohidratos, que si bien es ya hablar de macronutrientes, pero de forma rápida te puedo decir que se trabaja alrededor de 1 a 1.5 gramos de carbohidratos, ¿sí? Por hora. Entonces, estamos hablando que en lo que respecta a los carbohidratos tendría que ser alrededor de entre 60 y casi 90 gramos de carbohidratos por hora, ¿sí? Y si hablamos de algunos electrolitos, principalmente el sodio, tendríamos que estar aportando alrededor de entre 250 y 300 miligramos de sodio por hora. ¿En qué cantidad de líquido? Aquí es donde se trabaja la tolerancia por parte del atleta. Y porque yo te puedo decir, no, pues es que esos 90 gramos de carbohidratos y esos 350 miligramos, de sodio, lo ponemos en un gel deportivo y se lo damos en una sola. Pero si no hemos trabajado eso con el atleta, nos lo devuelve casi al instante. Entonces, tendríamos que ir trabajándolo en la medida de que vayamos obteniendo las recomendaciones que vamos a trabajar, ¿sale? Pero de manera general es una recomendación que se puede implementar de inicio, de 0 a 3 horas, agua pura, nada más, y de 3 horas en adelante, 1 a 1.5 gramos de carbohidratos por hora y de 300 a 350 miligramos de sodio también por hora. Gracias. Sale. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Antes que nada, reconocer su gran ponencia, muy buena, de mucha utilidad para nosotros los profesionales de la salud. Gracias. Y del deporte. A la universidad, por nuestro reconocimiento por hacernos partícipes. Maestro, quería comentar algo estuvimos hablando sobre el metabolismo del músculo estriado. Sin embargo, el metabolismo propio del músculo cardíaco, desde un punto de vista electrofisiológico, pues es muy lábil a una falla cardíaca. Es decir, que en el mejor de los casos un atleta, un deportista, pudiera tener problemas en su rendimiento. Sin embargo, estaría muy ganado si no tuviera un problema incluso de falla cardíaca por falla en el metabolismo de los electrolitos, maestro. Sí, definitivamente. Ahora sí que hablar de deshidratación no implica, o no nos exime, mejor dicho, que
que sola por la pura deshidratación implica poner en riesgo a demás aspectos fisiológicos de nuestro cuerpo, en este caso directamente con el músculo cardíaco. Entonces, en este contexto, el hecho de caer en este desequilibrio de manera importante definitivamente nos pone en riesgo en muchos otros aspectos, nos pone muchísimo más vulnerables a que terminemos por tener una falla cardíaca, al final de cuentas, no precisamente por una circunstancia de deshidratación del todo, sino por una cuestión que pues terminó por hacerse presente, a lo mejor sí en condiciones de déficit de líquido. Bueno, a final de cuentas, pudiésemos decir que sí hay una relación, ¿verdad? A lo mejor no directa, pero sí a consecuencia de. Bien. Adelante. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Tengo una duda. Por ejemplo, en cuestiones de actividad deportiva, un ejemplo como el fútbol, ¿qué es recomendable durante el entrenamiento que tome una bebida como el Gatorade o un electrolito, o es mejor el agua? Aquí va a tener mucho que ver. Bueno, sabemos que en el fútbol la ventaja que tiene ahora en la actualidad, pues es que es muy factible encontrar tiempos de hidratación. Uh-huh. Entonces, en esa dinámica, en lo personalmente, como lo trabajamos acá en Morelia con algunas escuelitas de fútbol, a nivel de adolescentes, sobre todo adolescentes y jóvenes, es definir, primero que nada, tiempos específicos de hidratación, sobre todo en entrenamientos, que es donde más el tiempo está a consideración del entrenador. A lo mejor en los partidos, pues si acaso el medio tiempo, y a lo mejor ya ahora que dan los tiempos de hidratación al minuto, por ahí 25 de cada tiempo, ¿no? Entonces, en esa dinámica, yo metería, o acá como lo trabajamos, es poner agua pura durante los tiempos de hidratación, que no son el medio tiempo, ni el final, porque en el medio tiempo y el final sí buscamos aportar algo de carbohidrato a través de la bebida deportiva, buscando generar cierta recuperación. ¿Por qué? Porque tenemos un lapso relativamente amplio, ¿no? Si hablamos de fútbol ya semiprofesional, profesional, pues 15 minutos de descanso en el medio tiempo para generar una recuperación a nivel energético es muy buena. Después de terminar el partido, pues ya definitivamente sí, bebida deportiva para recuperar energéticamente hablando, y en las sesiones, en los puntos intermedios, con agua pura es más que suficiente. Entonces es aquí donde viene como esa relación de poder, de no casarse ni solamente con el Gatorade, ni solamente con el electrolito, con algunas otras bebidas, otras marcas, ni tampoco forzarnos a que no, es que lo demás no sirve, y es agua pura o es agua pura. Al final de cuentas tiene que haber una interrelación normalmente. Cuando ya sale, ahora sí, pero la acción no termina en el fondo. Ok, muchísimas gracias. Sale. Listo. ¿Alguien más? Venga. Maestro, creo que igual han sido varias ya preguntitas. Vamos a dar por concluido, porque si no, nos vamos a extender mucho y yo sé que tienen mucho interés todavía. Pero justamente al ser temas tan relevantes, de tanto interés, pues vamos a llevarnos toda la noche aquí. Pero sí, todavía hay varias preguntas por acá en el chat. Yo creo que vamos a hacer a lo mejor por ahí algún otro seminario con usted que tenga que ver tal vez con algún tema similar de hidratación. Fíjate que podemos, pues si está en el interés, podemos irnos un poco a lo práctico, ¿no? A esta idea de trabajar, de saber cómo determinar la tasa de sudoración, y poner ahí una serie de ejercicios o ejemplos de algunos casos en su dado pues, situación, si se da la oportunidad, y si no, pues bueno, también algún otro tema que sea de interés, con todo gusto. Claro que sí, maestro, me parece perfecta la idea, y vamos a irla organizando para ya tener pendiente ese seminario. Y bueno, vamos a dar por concluido. La verdad, maestro, una excelente ponencia, como siempre. Un gusto escuchar sus clases.
y creo que conforme estamos viendo aquí todas las reacciones, todos los comentarios que hubo, pues fue una muy buena clase la que nos dio el día de hoy. Así que voy a presentar por aquí mi diapositiva. Déjeme salirme. Sí, no se preocupe, maestro.